¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a La Vida es Lucha. Muy contenta de saludarles como siempre. El divorcio o separación sentimental es en la mayoría de los casos un proceso emocionalmente doloroso para ambas partes, tanto si es consensuado como si lo solicita solamente una de las dos personas que conforman la pareja. Ya sabe usted, aquí nos encontramos, soy Janet Arceo y les doy la bienvenida a este programa La Vida es Lucha, que hoy abordará este tema de salud emocional con tantas aristas que vamos a ir analizando poco a poco con expertos en la materia. Se trata de, repito, el duelo por separación o divorcio. El nivel de afectación que puede ocasionar también depende de las circunstancias que rodean a las personas involucradas. Puede ser si tienen hijos en común o no, y la situación económica de cada miembro de la pareja, sus actividades profesionales, en fin, son muchos factores. Para empezar, recibo con mucho cariño a nuestra colaboradora de La Vida es Lucha, Gabriela Martínez Bretón. Bienvenida, mi Gaby chula, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno que nos reunimos hoy. También nos acompaña Juana Itzel López Mondragón, psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE. Gracias por acompañarnos, Juana querida. Gracias, buenos días, un placer. Va a estar interesante el tema, claro, ¿verdad? Súper, emocionalmente impactante. De acuerdo, bienvenida. Muchas gracias. Para abordar esta premisa con nosotros está el doctor Hugo Joffe, de quien Circa, nuestra voz latina que significa acerca de, nos preparó los siguientes datos. Hugo Joffe es doctor en Psicología Clínica por la UNAM, así como licenciado en Derecho por la UVA. Ha sido psicoterapeuta de adultos y parejas, así como psicoterapeuta de grupos. Su práctica clínica está sustentada por una sólida trayectoria en docencia universitaria, investigación y publicaciones en el campo de la psicología clínica. Hugo, gracias por acompañarnos en esta emisión. Bienvenido. Gracias a ti, Janet, por la invitación. Un gusto y un placer compartir con ustedes y doctor Simi, que ya tenemos alguna experiencia de colaboración con la Fundación. Claro, yo lo sé, así que bienvenido al programa, Hugo. Gracias. Pues miren, para comenzar a desarrollar nuestro tema, vamos a escuchar a Circa, porque tiene información que investigó muy bien. Escúchala. Un proceso de divorcio o separación puede ser agotador tanto a nivel físico como emocional y psicológico, debido al cúmulo de emociones y sentimientos que afloran durante este periodo en el que todo es nuevo para ambos miembros de la pareja. La terapia para parejas divorciadas o separadas puede ser un recurso invaluable para superar el duelo. A través de la terapia, las parejas pueden explorar diferentes enfoques terapéuticos y enfrentar las terapias del duelo, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La terapia puede ayudar a las parejas a manejar el dolor y a encontrar un sentido en la separación, lo que les permite avanzar en su proceso de curación y adaptación. El dolor, la alteración y la incertidumbre son algunos de los sentimientos que pueden abrumar a una persona que atraviesa por esta difícil experiencia, por lo que quiero abrir la conversación precisamente con la siguiente pregunta para el doctor Hugo Joffe. A ver, ¿por qué un divorcio, una separación, puede llegar a ser un proceso tan doloroso en la vida de las personas? Bueno, el tema de la separación y el divorcio y el tema del duelo, cualquier separación, pérdida, ruptura de un vínculo genera un duelo. Y los duelos tienen dos opciones, no el duelo, sino los seres humanos que pasamos por un duelo, de ser comprendido, analizado o que se quede anclado en nuestro interior, y eso nos va a tener sufriendo y padeciendo a lo largo de la vida. La pérdida de una pareja, como tú lo mencionaste al inicio del programa, si estén casados o no, la presencia de hijos, cuando un miembro está más avanzado en el proceso de la separación y el otro no, normalmente es un impacto para los dos. Indudablemente para la familia, y los hijos los dejaremos en otro momento más adelante. Bien. Entonces es la pérdida la más normal que conocemos como el duelo, es cuando fallece un ser querido, muy cercano, un familiar de vínculo consanguíneo o la pareja que es equivalente. O no hablo de otros más consanguíneos descendientes que son más duros todavía, pero también cuando se pierde un trabajo, que uno se queda sin sustento económico.
Cuando uno pierde una relación, una amistad, y bueno, qué decir cuando hay una ruptura, un deterioro en el proceso de vida de una pareja, es un duelo. Y el duelo debe ser analizado, tratado, porque el sufrimiento y el dolor en el ser humano no solo es emocional. Nuestro cerebro actúa en automático cuando hay un duelo y nos duele el alma, como muy comúnmente decimos, pero también duele el cuerpo y duelen muchas partes de nuestro organismo. Hay descompensaciones. No lo voy a explicar desde el punto de vista neurofisiológico, pero lo que acabo de decir creo que es bastante comprensible. Te sientes cansado, agotado, enojado, triste, dolido, traicionado, muchas sensaciones que son dolor. Y ese dolor es emocional, es psíquico, es físico. Y entonces es muy común escuchar a la gente que está triste, enojada, decaída, deprimida, pero sobre todo el dolor. Entonces es una forma de expresar lo que es el duelo en la pareja y en lo que significa en sentimientos y afectos. Sí, hablando de pareja, porque bueno, yo elegí a la persona, ¿no? Nos elegimos y bueno, uno piensa que va a ser para siempre, uno cree que va a poder quedarse con esa persona, tanto él como ella, van a pensar que ahí van a estar y que van a ser muy felices, como los cuentos, ¿no? Ahí, como que ahí terminan siempre las historias de amor. Se casaron y fueron felices. Por siempre. Por siempre. Así es como terminan esas historias de amor. Y las tenemos así, como novela en nuestra mente. Arraigadas. ¿Verdad, Gaby? Así es, totalmente. Y hace un tiempo estábamos oyendo, mi papá y yo, una persona que decía, se separaron, que bien se veían juntos, ¿no? Y entonces decía el terapeuta, no se separaron por feos, se separaron porque hay cosas de fondo que no alcanzamos a ver. Pero claro, en la construcción de esa foto familiar bonita, de lo que la gente puede llegar a pensar, una separación tiene que ver también, digo, la parte de adentro, pero también con todo lo que te tienes que enfrentar afuera, explicar y decir, híjole, lo que se veía en Instagram no era lo que estaba pasando en la realidad. Y es bien fuerte. Y ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar afrontar el duelo por separación de una pareja? Mira, puede ser desde muy poco hasta muchísimo tiempo. En experiencia propia, yo viví el duelo dentro de la relación poco a poco, ¿no? Por ejemplo, cuando me separé, fui como viviendo ese duelo poco a poco. Entonces, cuando me separé ya no fue tan fuerte. Pero hay personas que ni siquiera se lo esperaban y es un duelo muy fuerte que dura años, pero años y años y años. Y es ahí donde tenemos que empezar a buscar apoyo de especialistas. Porque llevarlo solo no siempre es la mejor opción. De repente empiezas a pensar todo lo que no hice, por qué no lo hice, hubiera hecho esto, pero no tenemos a alguien que nos ponga en el aquí y el ahora y el hubiera no existe, hoy estás viviendo con esto, esta es la decisión que tomaste con lo que tenías en ese momento y afrontarlo. Entonces creo que lo importante sí es tomar terapia porque si no, empezamos a prolongar este estado que no nos lleva a nada positivo. Indiscutiblemente. Seguiremos todo el programa con el tema. Yo quiero llegar con Juana Itzel López, que hoy nos acompaña, para hablar de las etapas que contempla este proceso del duelo por separación de pareja. Claro, el duelo en las etapas no son lineales ni son una a una. Podemos ir y regresar en ellas, empezando por la negación. Porque como nos construimos una historia de esa pareja, esta negación de ¿qué voy a hacer? No puede ser. Era mi forma de vida. Y cambiarlo, entramos en la primera fase que es la negación. Después viene una parte de la ira, el enojo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se cumplió? Si ya lo habíamos planeado, si lo teníamos reconocido, ¿no? Entre los dos. ¿Qué ocurrió? Ese enojo con uno mismo, con la persona, con la pareja, con el entorno. Después venimos en la fase de la depresión, una depresión emocional. Es una parte de la tristeza, de la pérdida. Ahí viene realmente esa sensación emocional de pérdida. Y llegamos a la última, que sería la aceptación. Después de todo el proceso de unir y venir entre las etapas,
porque no es lineal, es propio, es individual, depende de nuestras experiencias, de nuestra historia de vida, desde nuestra niñez, ¿no? ¿Qué nos contaron del matrimonio? ¿Qué vi con mis papás? Exacto. ¿Qué vi con mis abuelos? Traemos una evolución histórica de vida. Y tienes que negociar ahí. Y tenemos que negociar para llegar a la aceptación, ¿no? Decir, bueno, ¿ahora qué pasa? Si llego a mi aceptación, tengo que hacer una resignificación. ¿Qué voy a hacer con todo este proceso? ¿Qué hago con mi historia? Porque ahora ya es mía, ya no es de dos. Están los hijos, está la familia política, pero ¿qué hago yo dentro de este entorno? Con toda mi historia. Tengo que resignificarla. Claro. Tengo que darle un giro donde yo ahora sea la principal, pero también sea el motivo a seguir. Tenemos que ir a una pausa. Yo quiero agradecerles a los tres su presencia. Seguiremos abordando el tema, así que acompáñenos. Como ve, hay muchas aristas, todas interesantes, acerca de esta separación, este divorcio y lo que pasa con las personas. Hagamos el corte. Circa al regreso nos va a explicar paso a paso cómo establecer contacto con nosotros. Ya lo dijo Janet, La Vida es Lucha quiere estar en contacto con todos los que lo necesiten. Por eso, estamos en todas las redes sociales, para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi Televisión. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como @SimiTelevisión. Continuamos con La Vida es Lucha con Janet Arceo y su panel de especialistas. Gracias por continuar con nosotros en La Vida es Lucha. Hoy estamos hablando del duelo tras un divorcio o separación, el cual es una reacción natural ante la pérdida de una relación amorosa, porque, como ya comentábamos, involucra múltiples pérdidas de compañía y experiencias compartidas, apoyo, ya sea económico, intelectual, social, emocional, pérdida de esperanza, de planes, de sueños. Yo quiero regresar porque, quiero ir contigo, Gaby. Cuando hay hijos en la relación, es la separación, es el duelo, pero aparte es la culpa que siento porque pues estamos terminando esta relación y ellos, ¿qué tienen que ver en el asunto, no? Totalmente, creo que eso es algo que nos afecta muchísimo y que a veces nos hace retrasar hasta la decisión. Porque sentimos esa culpa de, pero voy a romper esta familia, pero ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, como yo siempre le he dicho a la gente, yo creo que lo que no se vale es seguir en una relación donde hay hostilidad, donde no hay amor, donde hay faltas de respeto. Y me parece muy importante comentar que para los hijos tenemos que tener mucho cuidado porque ellos no son mensajeros, no son amigos, no son terapeutas y no son jueces de mi relación. Son personas que nos están acompañando y tengo que ser muy madura para no involucrar mis sentimientos, lo que yo pienso de esa persona, con lo que es el padre de mis hijos, porque muchas personas empiezan a hablar mal de esa persona, ¿no? Y no voy a hablar mal de la cucaracha esa, pero y es terrible, porque a los hijos lo que les estoy diciendo es, esa persona que estaba aquí, que es tu padre, es una cucaracha. Una cucaracha. Fíjate, entonces creo que tengo que tener mucho cuidado, o los usan como botín. Si no me das dinero, no ves a tus hijos. Sí, y creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los hijos son parte de la familia y hacerlos entender que aunque nos separamos, es su papá, son sus hijos, o sea, al final es una familia diferente, pero los roles son los mismos. O sea, se separa la pareja, pero no nos separamos de ustedes. Seguirán siendo así es, y no utilizarlo, ¿sabes? Porque eso, ve y mándale y dile, y dale por acá. Y tampoco culpa, porque si yo ya no quiero seguir en una relación, ¿cuántas personas continuaron años y años y años por los hijos? Y aparte se lo dicen a los hijos, no me divorcié por ustedes. Exacto, por tu culpa. Y luego los hijos dicen, pues hubiera preferido que te separaras porque siempre vi que se llevaban fatal. Exactamente, y la culpa no sirve para nada, la responsabilidad sí. Un día, ¿no? Pregúntenle a sus hijos, ¿quién crees que tiene la responsabilidad de la separación, ¿no? Y los hijos dicen, ¿la culpa? No, la culpa no. Porque la culpa no te sirve para nada ni para accionar, es responsabilidad. Y yo creo que en una separación es 50-50.
Pero tampoco tienes que hacerle esa pregunta a los hijos. No, o sea, pero si alguien empieza de mi papá tuvo la culpa o mi mamá tuvo la culpa. No hay culpa, nada. No tiene que haber culpa, hay responsabilidad. Vamos a accionar con responsabilidad para que las personas puedan tomar lo positivo de cada una de las partes. No tiene que ser negativo. A lo mejor juntos no somos muy fuertes y nos estamos aquí golpeando todo el tiempo, pero separados podemos tener una mucho mejor relación. Entonces yo creo que no involucrarlos, no son mensajeros, no son terapeutas, no son jueces de nuestra relación. Totalmente de acuerdo. Y Juana, quería regresar un poquito. Me decías hace rato que querías regresar un poco, porque tal vez aquí lo que pasó es que esta separación me hizo detonar algo, y ya lo mencionaba Hugo también, que yo traigo arrastrando desde tiempo atrás, desde otros duelos que no resolví, y aquí detonó completamente y no sé ni quién soy. Sí, en esta parte de la resignificación después del proceso, que no es lineal, que ya lo hablábamos, ¿sí? De ir y venir, ¿sí? Hay que también encontrar mi historia, mi propia historia, porque después de la separación, sí, como dice Gaby y dice el doctor, bueno, cada uno tiene sus 50, ¿no? Cada uno tiene el proceso, pero lo que traemos de nuestra historia propia de vida, ¿qué nos hace después de la separación? Y más si duró ciertos años, ¿no? Algún tiempo prolongado, porque decimos, bueno, esto es lo que conozco, esto es lo que sé y actuar con ello. Y después de, ¿en qué momento me encuentro de nuevo yo? El hombre y la mujer, o sea, no hablamos de un género, ¿no? Ambos. Ahora, ¿cómo reestructuro? Porque sigo siendo papá, sigo siendo mamá. Así es. El amor a los hijos es incondicional, ¿no? Desde el papá y la mamá. Pero mi amor propio dependía, o bueno, no dependía, era parte fundamental de la pareja. Estábamos identificados ahí. Ojalá que no dependa. Ah, exacto. Ojalá, y después, ¿verdad? en mi Ojalá. Independencia, ¿de quién depende ese amor propio? De mí. De mí, porque es propio. Gracias. Y es ahí donde el acompañamiento terapéutico nos sirve muchísimo. Porque sí cerramos, encontramos cosas del pasado, los detonantes, Sí. pero una identidad. Exacto. Sigo siendo mamá, sigo siendo el papá, sigo hablando con la otra persona porque tenemos hijos en común. El duelo, ahí ya lo pudimos ir atravesando, pero seguimos siendo papás. Entonces, ¿dónde está mi identidad para seguir siendo un individuo responsable? Claro. De mí mismo? Y aquí va una muy buena noticia para todo el público, porque ahí está el trabajo de ustedes. Simisae hace un trabajo precioso y quiero decirle que están todos los especialistas más que dispuestos a ver, a acompañar, a escuchar a las personas. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto? Claro, tenemos nuestra línea telefónica, es el 800-911-3232, y también tenemos nuestro WhatsApp, es el mismo número, nada más que por otra vía. Estamos 24 horas del día, los 365 días del año, para poderlos apoyar, con todo el gusto del mundo. Es cuando yo siempre digo, gracias, doctor Simi, por abrir esta posibilidad a todas las personas. Y no importa la edad que tengas, no importa las creencias que tengas, el género, lo que importa es dejarte escuchar por gente profesional. Porque ¿a quién va uno? Doctor, a veces le pregunto a la mamá ¿qué me va a contestar? Mis amigos más cercanos, lo que decíamos al principio, pero hay tan buena persona, no hagas eso, pero si es que tu esposo, tu esposa, son lo máximo. Es que lo hablamos desde la propia experiencia. Claro. Entonces, son nuestros consejos de vida, pero ¿dónde está lo objetivo? El profesional. Exacto. Ahí. ¿Cuándo es necesario tomar terapia? Ay, qué pregunta. A ver, voy a empezar por algo que por la puerta principal, no por la ventana. Muchas esta gracias, vez. doctor. Primero, los padres se pueden divorciar. Los padres nunca se divorcian de los hijos, ni los hijos se divorcian de los padres. Los hijos son para toda la vida de los padres no son para toda la vida de los hijos. Y a partir de esta idea, es que es fundamental tomar una psicoterapia, y no sé si la pregunta vendrá más adelante, pero hay gente que yo he recibido que viene en proceso de crisis a hacer el último intento. Yo hago sesiones de evaluación, no voy a hablar de la metodología, y yo les digo, lo siento mucho, pero no los puedo ayudar. Y entonces me dicen, ¿por qué?
Digo, porque no reúnen los requisitos que es seguir queriéndose, ganas de seguir juntos y que su vida afectiva y amorosa sea placentera. Si me falta uno de los tres, me quedo con una mesa de 2 patas y hay que empotrarla en la pared. Y eso con el tiempo se queda y se cae. Entonces, ¿por qué hay que ir a psicoterapia? Se puede ir durante el proceso de discusión, peleas, donde uno de los dos toma la decisión o alguien, un amigo, recomienda, ve a tomar psicoterapia para evaluar qué está pasando. Eso ayuda mucho al proceso que van a desarrollar, porque van a entender que ambos son corresponsables, cada quien en la medida de sus propios deseos y fantasías inconscientes que el psicoterapeuta tiene que captar y ponérselos sobre la mesa. No esperar 5 años ni 8 meses, eso lo más rápido posible. Y segundo, está la posibilidad de elaborar el proceso. Y elaborar el proceso, cuando yo hago es un contrato terapéutico, ya ni uso la expresión porque suena puramente comercial, contrato. El enfoque o el encuadre sería la palabra, les digo, mientras ustedes estén trabajando conmigo y van a querer contratar a algún abogado de camino, que no tengo la menor duda, yo no les voy a dar posibilidad al abogado a que peleen ustedes. Entonces, las decisiones con su abogado se analizan aquí y veamos qué pasa, cómo le hablamos a los hijos, cómo se lo compartimos, qué le tenemos que decir, y conforme las sesiones van pasando, van trayendo material, y los hijos son mucho más fuertes que la pareja. Primero, son vulnerables, sí, porque depende de las edades, pero con una explicación clara, precisa, donde no se sientan culpables, donde los padres no hagan lo que Gaby mencionó, que entonces la cucaracha me encantó. Yo no voy a hablar mal de esa cucaracha, me refiero a tu papi, pero no es cierto. Qué fuerte, ¿verdad? Qué terrible. ¿Cómo mandamos 2 mensajes tan... Terrible. Entonces la psicoterapia es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda al proceso del duelo, del núcleo familiar, de los miembros de la pareja, que es otro esquema funcional, y de los hijos en particular. Yo lo que veo en ese proceso es que todos terminan en una situación tan difícil como es la ruptura de una familia, en condiciones emocionales mejor preparados para enfrentar el futuro, lo que viene, muchos de los temas que hemos hablado al principio. Así es, así es. Entonces, definitivamente hay que estar en un proceso bien orientado y ustedes tienen dónde. Y yo no voy a repetir los números de teléfono. Yo sí lo doy, y es importante. 800-911-3232. Regresamos después del corte con las dudas del público, porque esto es lo más importante del programa. Ustedes forman parte fundamental, así que todas las preguntas han sido tomadas en cuenta y volveremos. También Circa, al volver, le va a compartir nuestros puntos de contacto para que esté siempre cerca de La Vida es Lucha. Como Farmacias Similares estamos en todos lados. Nos encuentra en Facebook como Simi Televisión. En Instagram y en TikTok somos @SimiTelevisión. Escuchar las inquietudes de nuestra audiencia enriquece nuestro programa, así que vamos con las preguntas del público. Adelante, por favor. Yo pensaba que el duelo se daba solo cuando alguien muere, pero no es así, ¿verdad? No, no es así. El duelo se puede vivir por cualquier pérdida, como justamente lo comentó Hugo al principio. El duelo es cuando algo te duele y cuando pierdes algo. Claro, la separación es uno de los duelos más complicados porque hay muchas pérdidas alrededor. Pierdes identidad, pierdes familiares alrededor, pierdes amigos. Por eso es muy difícil, pero por supuesto es un duelo que hay que trabajar como cualquier otro. Mi hija terminó con su novio y la veo muy deprimida. ¿Estará en duelo? Sí, puede ser. La ruptura de una relación puede generar duelo si había compromiso y altas expectativas fincadas en esa relación. En consecuencia, puede estar en duelo. Sería muy recomendable el tratamiento, la ayuda, el apoyo psicológico, más allá que la mamá también entienda el proceso de su hija para acompañarla en ello.
¿El duelo es igual para todos? Veo gente que supera más rápido la separación. No, no es igual para todos. Es un proceso individual, personal, y depende mucho de nuestras experiencias, nuestra historia de vida, nuestras creencias y del contexto en el que se esté dando. En este caso que estamos hablando de la separación, o como dijo Gaby, de alguna de las pérdidas, desde una mascota, una etapa de vida. Entonces no es igual porque depende de las herramientas emocionales que cada uno tengamos. ¿Se puede presentar duelo en los hijos cuando hay un divorcio? Sí, por supuesto que sí, porque se perdió la familia como él la podía ver desde un principio, y también a veces pierde la casa, algunas amistades, algunos familiares. Entonces, por supuesto que hay un duelo porque las cosas cambian. El punto es tratarlo de la manera adecuada y, por supuesto, con un acompañamiento especializado para que ese duelo sea mucho menor y más manejable y no le traiga secuelas más adelante. ¿El duelo puede aparecer en un miembro de la familia política si hay un divorcio? En principio podría ser factible. A veces ese duelo se manifiesta en enojo, en reacciones críticas, descalificaciones, que forman parte de uno de los procesos que ya Juana planteó del duelo, de las etapas o fases del duelo. Sí, es tratable, pero generalmente no van a ir a psicoterapia, se van a quedar con el enojo y el dolor. Porque a veces una persona se rompe de tal manera que ya dice, pues después de esta separación, que lo pueden ver de muchas maneras, como fracasé, como porque no salió como lo tenía planeado. Entonces me rompo y siento que perdí la seguridad. ¿Cómo puedo volver a confiar en alguien? ¿Podré volver a encontrar el amor, Hugo? Bueno, cuando sí se pierde la seguridad, y Juana mencionó también el proceso del duelo, en principio somos vulnerables. Se nos pierde en el interior ese concepto de pareja, familia que yo tenía. Luego, suponiendo que yo soy el afectado, y mi pareja, lo vamos a dejar ahí, mi pareja me dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ya no podemos seguir así. ¿Pero por qué? Porque sé que hay problemas, hay dificultades, pero ella toma la decisión y me dice, o te vas tú o me voy yo. Entonces yo digo, pues me voy yo, ¿no? Pero hay niños, entonces, ¿cómo me siento? Muy mal. Porque yo no tenía pensado en divorciarse. Y lo pongo en masculino porque normalmente se pone siempre en la mujer. Es cierto, porque doctor. el malo de la película siempre es él y la víctima es ella. Y en última instancia, yo pierdo varias cosas. Primero, un ideal de familia que yo me había construido. Sí, lo construí con ella, pero es mío. Ella ya lo tiene semiprocesado y dice, hasta aquí llegamos, aunque seguramente está en psicoterapia y yo soy reticente y no voy a ir a psicoterapia. Eso que también ocurre. Y entonces yo me empiezo a sentir mal, me deprimo, me pongo muy triste, después me enojo y después no sé por qué me pasó a mí, por qué me tiene que pasar a mí. Y entonces en ese momento, mi pareja, que es una buena persona, porque no es la mala de la película, me explicó por qué. Y yo le entiendo, pero no estoy de acuerdo con la decisión. Entonces, el proceso es entender por qué. Primero, quizás lo que quiero hablar es de la separación, potencialmente el divorcio, qué va a pasar con los hijos, y son todos llenos de temores, angustias, y empezamos a analizar, y eso es el proceso, de mi historia y qué pasó y cómo pasó, y un poco, más bien un poco, significativamente lo que dijo Juana, la resignificación de mi existencia, qué hago yo solo, y como tú mencionabas, la pérdida del entorno, los amigos, las amistades. Por ejemplo, a las mujeres les sucede que se divorcian y las amigas casadas Ya le la ahuyentan, porque no sea que le vayan a matar al marido. Así Y los es. maridos son
quizás no son lo máximo, porque ella tiene un mejor marido Así que es, se divorció, así es. y entonces se va a tragar a los demás. No, Y pero la además, aíslan. Pero ella misma se aísla. Estábamos hablando de Sí. falta de seguridad. Ella misma o él mismo se aísla. Porque hablábamos de eso en la pregunta. Bueno. ¿Por qué perdió tanta seguridad? Porque ella cree que no. Y aparte, además le dicen los amigos, ven a la reunión, hombre, Sí. igual y encuentras a alguien. No, claro. Bueno, es que ese es el comentario de muchas personas. Totalmente. Porque acuérdate que un clavo saca otro clavo. Queremos emparejar a todo el mundo, rápido. Sí. Doctor, es a lo que me refería con la pregunta. Perdón, yo me Pero fui ¿con por qué la seguridad? ventana. ¿Pero con qué seguridad? Si no tiene, no tiene seguridad. La en ese momento. inseguridad se transforma en vulnerabilidad para todos los ámbitos de que los afectos están involucrados. Y tú me puedes decir, pero el trabajo es algo racional y hago trabajo mercadotecnia, entonces tengo que hacer análisis, estudio de mercado y tengo programas. No funciono normalmente. Eso. Me pierdo Te y empiezo a bajoneaste. cometer errores. Claro. Y tú mencionabas el tema de la depresión. Y cuando entro en depresión, y bueno, ¿es una depresión clínica o es un estado de tristeza? Vamos a decir, es un estado de tristeza profundo que tiene rasgos de depresión, que posiblemente no sea una depresión clínica, pero entonces se requiere de dos cosas. Yo digo que es conveniente. Primero, que un psiquiatra te dé algún antidepresivo adecuado a tu personalidad. La automedicación no funciona porque los antidepresivos funcionan de manera diferente de acuerdo a la personalidad del individuo. Claro. Y entonces, si es un psiquiatra honesto y que sabe, dirá, esto no es tu solución, tienes que ir a procesarlo, ir a psicoterapia. Entonces, empieza a disminuir el malestar, pero entonces hay que empezar a elaborar la pérdida. Yo quiero comentarles, Juana y Gaby, que Hugo es un hombre muy interesante, aparte de la terapia en su consulta y todo lo que hace. También eres dramaturgo. Y mira, voy a desvelar un poco esta posibilidad de que el público conozca lo que haces, porque ahora tienes una obra de teatro. Y yo conozco las anteriores también, Hugo, y resulta que yo no sé por qué, pero tienen que ver con la pareja. ¿Qué ha pasado en tu trayectoria en ese sentido? Pensando desde el punto de vista psicoanalítico, creo que es el modelo de mis padres, que se amaban como mi padre un hipocampo. Ya sabes cuál es el efecto del hipocampo. Pero resulta que cuando tú te casas eliges inadecuadamente, no eliges a tu mamá, elegiste a otra y entonces terminas viviendo una vida difícil. Claro, con tu mamá no te casas. No te casas, con tu mamá no es tan bien, no es cierto. Y menos con tu papá para el caso de las mujeres. Exacto. Pues sí, me he dedicado mucho al drama. Desde mi adolescencia hacía mucho drama en la casa para luchar pero por lo mi llevaste al independencia. teatro. Y luego lo llevé al teatro. Yo empecé a estudiar teatro a los 14 años. Sí. Y después estudié abogacía, me especialicé en Derecho de Familia y después llegué a México para hacer mi maestría y el doctorado en la UNAM de Psicología Clínica. Y el teatro fue parte de mi vida hasta el día de hoy. Hoy me dedico parte a la psicoterapia y muy dedicado al teatro. Entonces tenemos una obra de teatro que se llama, como es el tema de pareja, el año pasado, y se va a reponer. Los actores le doné la escenografía y todo, los derechos de autor le dije que no me interesaban. Se llama Una pareja líquida, que le comentaba a Gaby. Que es una obra que va a regresar, que es sobre la pareja abierta, me sigo de largo, habrá que verla. Y ahora estamos en el Foro Shakespeare en Zamora 7, en la Colonia Condesa. Y entonces tenemos ahí una obra que se llama Diálogos de Infidelidades. Tiene 4 historias diferentes de aquello que sí puede ser infidelidad y a veces no lo es, y que potencialmente y como estoy en la parte feminista de mi vida, de las 4 historias, 3 las que dirigen y toman la decisión son las mujeres. La última es una combinación, es como una especie de acuerdo, y entonces son una pareja que viven en un pueblo casado y hacen desgarriate y medio, y bueno, no cuento. No, hay que ir. ¿Qué día se presenta? Estamos los domingos hasta el 5 de julio
a las 18 horas en el Foro Shakespeare. Bueno, vamos a una pausa y al regresar nuestros expertos nos van a compartir ya en el cierre, digamos, lo que haya quedado por ahí guardado en el tintero, nos van a compartir seguramente conclusiones que sean muy enriquecedoras para nuestro público aquí en La Vida es Lucha. Así que no se vayan, regresamos en un momento. Ya lo dijo Janet, La Vida es Lucha quiere estar en contacto con todos los que lo necesiten. Por eso, estamos en todas las redes sociales, para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi Televisión. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como @SimiTelevisión. Continuamos con La Vida es Lucha con Janet Arceo y su panel de especialistas. Casi sin sentir, ya estamos en la recta final de esta emisión, pero yo quiero pedir a nuestros expertos nos vayan ya organizando sus conclusiones respecto a este tema. ¿Se puede superar de forma exitosa esta experiencia dolorosa del rompimiento de la pareja, la separación, el divorcio? ¿Qué papel juega la vivencia de un duelo bien procesado para lograrlo? En fin, ¿qué se quedó por ahí, mi querida Juana? A mí me gustaría mucho enfatizar que después del proceso de la separación y del duelo, entremos en el trabajo acompañado del profesional en reestructurar nuestra vida, nuestra identidad. Porque sí es cierto que ya hubo un proceso de rompimiento, entonces ¿cómo me reconstruyo? ¿Cómo tomo esos pedacitos para hacer ahora un nuevo yo, con todo lo que traemos con nosotros, ¿no? Nuestros hijos, ahora la nueva identidad de la pareja, el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, ¿no? La familia. Pero yo quisiera rescatar esa parte, que es muy importante para continuar, para tener un parteaguas, un hoy y una hora, construyendo un futuro desde mi duelo, desde mi experiencia, y un pasado, que nunca es malo, simplemente es aprender de él. Ese es el asunto. ¿Qué aprendí? Exacto, porque si no aprendo nada de la experiencia, pues otra vez me tropecé de nuevo con la misma. Y hablábamos hace ratito de las piedritas, ¿no? Si no aprendo, ¿cómo continúo? Eso. Regreso a la misma piedrita, al mismo tropiezo. No, importante, hoy, ahora, y construyo una nueva experiencia, una nueva visión, un futuro. Y ahí está Simisae. Y ahí está Simisae, en el 800-911-3232, por nuestra línea o por nuestro WhatsApp, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos para acompañarlos. Magníficos especialistas todos, que además dan seguimiento, ¿verdad? Y eso es importante que la gente lo sepa. No es nada más llamo una vez, me desahogo y después, no, pues después vas a seguir teniendo ahí a estos expertos. Me encanta el trabajo de ustedes. Son muchos psicólogos trabajando con el público. Sí, somos 180 psicólogos acompañando, que sí, en primera instancia hacemos una contención, pero por supuesto hacemos un seguimiento. Y eso es lo gran valioso que tenemos en nuestro proyecto, ¿no? Que podemos acompañarlos durante el tiempo que lo requieran. Eso es. Y tenemos ahora Simiapse, que somos los consultorios presenciales, que también pueden acudir a ellos. Y hay por toda la República Mexicana. Exacto. Y bueno, pidan más informes, porque hay personas que dicen, yo sí necesito estar de frente, o a veces el psicólogo les sugiere. Sí, también depende del sería proceso. Bueno, exactamente. Que lleven. Entonces, tanto Simisae como Simiapse están a la disposición del público. En Simiapse sí se paga muy poquito. Sí. Toda la información la pueden encontrar en la página de la Fundación del Dr. Simi. Así es. Entren a la página y está toda la información detallada. Claro. Los lugares, los horarios y todo lo que necesiten saber. La Fundación Best y todo lo que se ha construido es verdaderamente importante porque resulta necesario. Claro. Y el doctor Simi lo vio y dijo, hay que apoyar. Y lo ha hecho maravillosamente. Gracias, doctor Simi. Gracias siempre. Hugo, ¿qué te quedaste ahí por ahí guardado que dices, no me preguntaron de esto, pero hay que soltarlo? Ay, primero estoy impactado gratamente por todo lo que he escuchado aquí y por todo lo que el doctor Simi hace. ¿Verdad?
Eso lo tengo que agradecer. Y primero y segundo, agradecer la invitación y decirles que sí se puede salir del duelo, del divorcio, se puede recuperar la vida y sobre todo, fundamental, y no es receta, es una recomendación, ser padre, ser madre es una responsabilidad muy grande y hay que asumirla a pesar de los pesares a lo largo de la vida. Y yo no me canso, después de haber vivido un divorcio, de tener 3 hijos que eran pequeños, nunca falté, nunca dejé de verlos y siempre les declaro mi amor y les digo que los amo y han aprendido como varones a decir que también me aman porque uno está presente en sus vidas a través de actitudes, conductas, hoy con los nietos, pero también con mis hijas y entonces yo ahí, como te comenté, me certifiqué de feminista porque eso lo ven mis nueras también, entonces, y mis nietas también. Entonces, yo digo que sí, el divorcio genera un duelo, perdemos un esquema familiar, pero hay mucho que reconstruir y reparar, y que en los hijos, cuando los hay que atenderlos y darse, porque los hijos te van a devolver muchas cosas, y sobre todo el regalo de los nietos, que es lo más disfrutable, porque los hijos uno se esfuerza. Y como dije en un momento, uno no se divorcia de los hijos. Y los hijos no se divorcian de los padres. Qué bien dicho, qué bien dicho. Muchísimas gracias, Hugo. Espero que te quedes con ganas de volver a este programa y de acompañarnos en otra emisión. Pues eres una psicóloga clínica completa, porque me detectaste mis ganas. Entonces... No voy mal, ¿verdad? Vas muy bien. Sigue así. Sí, sigue así. Y yo te sigo así desde hace, ni te comento, un rato muy largo. Gracias, Hugo. ¿De qué? Un gustazo. Gracias, Hugo Joffen. Y a ti, mi Gaby, ¿qué quedó por ahí guardado que quisieras soltar en estas conclusiones del programa de hoy? Mira, yo creo que será importante decirles que el proceso de separación hay que verlo de frente, agarrar al toro por los cuernos, me parece que es importante, y no buscar salidas fáciles. Hay que vivir todo el proceso, pero también nos podemos reconstruir y convertir en personas que tenemos muchos recursos que no conocíamos cuando empezamos a vivir un proceso de separación, que no involucremos a los hijos de una forma en la que les podamos hacer daño. Precisamente creo que eso es maravilloso, y lo que mencionaste, Hugo, es fantástico, que son papás, siempre son papás, y el que te separes de la mamá de los hijos no quiere decir que ya no los vas a ver y te haces a un lado y ya no te haces responsable. Me parece que ese es un mensaje espectacular y que podemos salir muy bien reconstruidos de esto, porque podemos encontrar dentro de nosotros recursos maravillosos, y solamente es ver una nueva realidad, sin perder de vista que hay que reparar muchas cosas alrededor, porque esos duelos, esas pérdidas de amistades que a lo mejor eran de la pareja, de familia, de una casa, de esa estabilidad que teníamos, también es algo que nos rompe, y tenemos que tener un acompañamiento adecuado para no perdernos en el camino. Así que hay que verlo de frente, no empezar a salir con 200 personas para tapar ahí como que no me duele, porque creo que lo mejor siempre es vivir los procesos en conciencia. De acuerdo. Muchas gracias, mi Gaby Bretón. Gracias por estar aquí. Como ven, no están solos, Estamos sobre los temas que muchos de ustedes incluso nos dicen, ahora hablen de tal tema, hablen por favor de tal otro. En La Vida es Lucha escuchamos todo lo que ustedes nos solicitan, buscamos a los especialistas y aquí nos tienen. Por cierto, quiero pedirle a Circa que nos diga cómo compartir con nuestros familiares la información presentada en cada una de las emisiones de La Vida es Lucha. Así que, Circa, por favor. Claro que sí, Janet. Ingrese a YouTube y busque nuestro canal Simi Televisión. Aquí encontrará todos los capítulos de La Vida es Lucha disponibles para compartir con quien usted quiera en cualquier momento del día. Para recibir más información sobre duelo por divorcio o separación, marque al 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que conforman esta división.
Pues gracias nuevamente, gracias a la psicóloga Juana por estar con nosotros. Gracias, Juana, un placer enorme. Gracias nuevamente, doctor. Un gustazo, doctor Joffre. Igualmente. Hasta la siguiente. Gracias, Gaby. Gracias. Y bueno, ya saben ustedes, el divorcio o separación, pues sí, es una experiencia que puede cambiar radicalmente la vida de las personas que lo experimentan. Y como sucede en cualquier etapa de la vida que se cierra, es necesario atravesar por un periodo de duelo. El duelo es un proceso que, si es bien gestionado, nos ayuda a despedirnos de personas que se van de nuestra vida, así como de la vida que dejamos atrás, pero algo debemos hacer para continuar, para seguir adelante. Cerramos el programa de hoy con una reflexión de mi queridísimo Jorge Bucay, a quien le mando un beso. Y esta frase dice: el camino de las lágrimas, hay que aprender a recorrer este camino, que es el camino de las pérdidas. Hay que aprender a sanar estas heridas que se producen cuando algo cambia, cuando el otro parte, cuando la situación acaba. Soy Janet Arceo y agradezco su preferencia y atención. Y no solamente a nuestra mesa de trabajo, sino a todo el equipo técnico. Gracias, muchachos. Hasta el próximo, que espero sea tan bueno como este. Mejor todavía. Gracias y hasta el siguiente. Gracias.